Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a enseñarles a realizar esta hermosa blusa, muy fácil de iniciar, sobre todo porque la vamos a iniciar aquí del cuello. Lo vamos a hacer con puros, ahora sí que con puros ojitos, los vamos a ir realizando. Esto es con la finalidad de hacérselos más prácticos. Bien, vamos a hacer 11 ojitos para la parte de adelante y 9 para la parte del hombro, aparte de los que vamos a tener en las esquinas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Los materiales que vamos a utilizar son unas tijeras, una aguja para perder la hebra o el hilo, unos separadores. El gancho que voy a utilizar es de acero del número 0. El material que voy a utilizar para esta ocasión, para esta blusa, van a ser dos colores. En este caso va a ser un color, el hilo cristal en azul fuerte. Este es aproximadamente de 2 milímetros de ancho. Y este otro que es un hilo un poco delgado, que es aproximadamente de 1,5 milímetros, y combinado con los dos vamos a realizar esta blusa. Este hilo es de la marca Estilo, tiene 100 gramos y es de color azul acero. En ambos vamos a utilizar 100 gramos. Les recuerdo también que esta blusa que vamos a hacer es de una talla grande para que ustedes se den una idea. Y entonces vamos a empezar. Para realizar esta blusa vamos a iniciar primero que nada realizando nuestro nudo. Posteriormente vamos a empezar con los ojitos. Los ojitos prácticamente empezamos con 4 cadenetas hacia arriba. Y aquí en el primero introducimos la aguja y realizamos una vareta. Ahí empezamos prácticamente a hacer nuestros 44 ojitos. A partir de aquí subimos con 3 cadenetas y aquí de este ladito introducimos la aguja tomando las dos hebras de aquí y realizamos nuestra vareta. Así vamos a ir realizando todos nuestros ojitos que necesitamos. Recuerden que 11 ojitos van a servir para lo que va a ser la parte de adelante y para los hombros van a ser 9. Aparte de los que vamos a dejar en lo que son los, ahora sí que las esquinas, para darle ese realce en las esquinas, que nos quede muy bonito el cuello. Así es como vamos a ir adelantando todos los ojitos. Primero que nada, aquí voy a poner uno, porque este es el primero que vamos a tomar en cuenta para, pues de allá, este va a ser una esquina. Bien, a partir de ahora sí, vamos realizando todos los ojitos que necesitamos y colocando nuestros separadores. Ahora sí les muestro cómo ya hemos avanzado. Aquí ya tenemos 11, 9, perdón, 11, 9 y 11. Y ahorita lo que vamos a hacer, lo colocamos de esta manera para ver que no nos quede, que no se dé vuelta nuestro tejido. Hay que tener cuidado con ello. Ahora sí vamos a unir los dos extremos. Ya tenemos todas las orillitas bien colocadas para que no se nos dé vuelta nuestro tejido, y ahora sí colocamos con la parte del otro extremo, unimos con un punto deslizado. A partir de ahorita realizamos un punto deslizado aquí
y subimos con 3 cadenetas, porque esta va a ser nuestra esquina. Y en cada esquina vamos a hacer grupos de 3 varetas. Recuerden que el grupo de 3 cadenetas pues nos van a servir, también cuentan. Entonces, a partir de aquí realizamos 2 cadenetas, introducimos, realizamos otras 3 varetas ahí mismo en el mismo ojito. Ya que lo tenemos, ahora sí realizamos 2 cadenetas y en el siguiente espacio vamos a realizar un grupo de 3 varetas. Esta va a ser la puntada que vamos a estar repitiendo constantemente, pero les explico: 2 cadenetas, 3 varetas. Son 2 cadenetas y 3 varetas. Así vamos a ir avanzando. Solamente en las esquinas es donde vamos a detenernos a hacer 2. Ahí mismo vamos a hacer dos grupos de 3. Así vamos a ir avanzando. Aquí ya vamos llegando a una esquina más. Recuerden, 2 cadenetas y dentro de este mismo ojito vamos a realizar dos grupos de 3 varetas separados por 2 cadenetas. Ahí mismo tenemos 2 cadenetas, nuevamente 3 varetas ahí mismo. Estas son las esquinas que estamos formando. Posteriormente vamos a realizar 2 cadenetas y nuevamente 3 varetas. Esta es la primera vuelta que estamos realizando, donde les estoy mostrando cómo vamos a hacer las partes de las esquinas. Nuevamente 2 cadenetas, 3 varetas en el espacio que sigue. De esta manera vamos a ir avanzando esta primera vuelta. Aquí ya hemos llegado al final de la primera vuelta, recuerden, con 2 cadenetas y 3 varetas en cada ojito. Ahora sí, estamos terminando la primera vuelta. Lo único que nos queda por hacer, unimos aquí los 2 extremos con un punto deslizado. Nuevamente aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados hasta colocarnos en este espacio. En la esquina nuevamente subimos con 3 cadenetas, realizamos 2 varetas ahí mismo, seguido de 2 cadenetas y 3 varetas más. Estas van a ser las partes de las esquinas que le van a dar ahora sí que la parte que más vistosa de del cuello. Entonces, a partir de aquí vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos anteriormente: 2 cadenetas, 3 varetas. Esto es lo que vamos a ir repitiendo ahorita en todas las vueltas que vamos a realizar. Y así nos va quedando nuestra esquina. Aquí nuevamente estamos llegando a una esquina. Recuerden que aquí realizamos 3 varetas dentro, seguido de 2 cadenetas y 3 varetas más en ese mismo espacio, para que nos dé esa esquinita que nosotros queremos, se vaya formando. Bien, aquí 2 cadenetas y seguimos realizando el grupo de 3 varetas. Así es como vamos a ir avanzando. Así es como estamos llegando ya al final de esta vuelta. Unimos con un punto deslizado y nuevamente aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados para colocarnos aquí en la esquinita. A
partir de ahora levantamos con 3 cadenetas y realizamos ahí mismo las 3 varitas, 2 cadenetas, 3 varitas. Estas son las vueltas que vamos a ir repitiendo en toda esta parte de la blusa. Ahorita 2 cadenetas, 3 varitas. Bien, así nos va a ir quedando. Ya tenemos casi todo ya formado el cuello, solamente que vamos a seguir trabajando de la misma manera con todas las vueltas que necesitemos hasta formar el largo que nosotros queremos para nuestra sisa. Bien, aquí les muestro cómo vamos a terminar aquí. Unimos con el otro extremo y aquí ya voy a poder cortar la hebra porque ya tengo prácticamente la distancia que yo necesito para la sisa. Bien, les muestro cómo nos ha quedado ya las vueltas que le hemos dado. Aproximadamente las vueltas que le di de acá hacia abajo, ya de lo que es esta parte, tiene aquí 19 vueltas de acá para acá, hacia abajo. Entonces ya consideré que aquí la parte de la manga pues ya está la medida que yo necesito. Sin embargo, para la próxima para hacer la parte de abajo, pues ahorita les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer y porque ahora vamos a utilizar el otro color. Bien, aquí ya vamos a colocar este otro color. Antes de ello vamos a realizar el nudo y ahora sí lo vamos a colocar en uno de los extremos. Aquí yo lo voy a colocar acá y ahora sí, a partir de aquí subimos con 3 cadenetas y realizamos ahí mismo 2 varetas más porque vamos a requerir los grupos de 3 como íbamos trabajando. Así que 2 cadenetas, 3 varetas. Ya ahorita vamos a empezar a realizar la parte de abajo de la blusa. La verdad este color, este azul acero, la verdad me encantó. Prácticamente casi parece gris, pero está muy bonito. Bien, aquí vamos a ir repitiendo toda esta parte. Y ahorita les muestro cómo le vamos a hacer para unirlo aquí en la sisa. Bien, aquí ya llegamos a la parte de la sisa y recuerden que aquí debemos unir, pero antes de unir, para que nuestros motivos nos coincidan más adelante, aquí vamos a hacer un pequeño, unas cuantas cadenetas que le vamos a poner aquí. Para ello voy a poner el hilo en uno de los extremos, aquí lo voy a colocar y voy a realizar 12 cadenetas, 3, 4, 5, 6, 12 cadenetas. Estas las voy a unir con el otro extremo. Después de aquí puedo hacer este nudo y cortar. A partir de aquí ya tenemos donde vamos a seguir trabajando. Bien, entonces aquí continuamos realizando aquí en esta esquinita las 3 varetas que nos hacían falta. 2 cadenetas y aquí dejamos un espacio y vamos a colocar, dejamos uno, colocamos y realizamos una vareta. En el siguiente espacio realizamos otra vareta. Recuerden que estamos realizando grupos de 3. Aquí lo que vamos a hacer nuevamente 2 cadenetas
dejamos 2 espacios y en el tercero introducimos la aguja y realizamos 3 varetas, 1 en cada espacio. Aquí. Así vamos a ir avanzando aquí en la sisa y vamos a realizar otro grupito más de 3 varetas. Aquí realizamos otro. Aquí realizamos el otro. 2 cadenetas y vamos a realizar uno más aquí. Perdón, aquí. Es que se estaba dando vuelta el tejido. Aquí, en este lado, realizamos otro grupo de 3. Y así vamos a seguir trabajando normalmente, ahora sí, en cada uno de los espacios que nos quedan, hasta dar la vuelta completa. Bien, aquí ya hemos llegado al final de esta vuelta. Recuerden que igual puse el hilo, se le hizo las 12 cadenetas y realicé todos los mismos grupos de 3 que habíamos hecho anteriormente, los realicé. Ahora unimos aquí y ahora sí nos va quedando de esta manera. Las 2 sisas ya las tenemos listas para trabajar. Aquí les quiero comentar lo siguiente. ¿Por qué realizamos estos demás? Porque la puntada que vamos a utilizar prácticamente va a ser de 15 cada motivo. Es decir, aquí tenemos 3, 2 cadenetas, 5, 5, 10, 15. Entonces son grupos de 15 lo que vamos a ir trabajando para la puntada que vamos a requerir. Entonces aquí habían quedado hasta por acá, quedaban aproximadamente 9, por acá quedaron los 10 y un motivo más 11. Entonces por esa razón se le pone aquí en la parte de lo que es la sisa. Bien, a partir de ahorita vamos a seguir, continuamos con esta puntada. Bien, llegamos aquí y vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Empezamos con 1 y 2. A partir de aquí subimos con 3 cadenetas y vamos a realizar otra vuelta más como hemos venido haciendo. 3 varetas, 2 cadenetas, 3 varetas y 2 cadenetas. Esta vuelta la vamos a dar normalmente como hemos estado trabajando las anteriores. Entonces así la vamos a realizar. Bien, aquí ya estamos terminando esta segunda vuelta y ahora lo que vamos a hacer, unimos y ahora realizamos 2 puntos deslizados. Nuevamente 3 cadenetas hacia arriba y vamos a iniciar nuevamente otra vuelta realizando 3 varetas, 2 cadenetas. Solamente que aquí vamos a tener una variante. Aquí en esta vuelta, en la que sigue, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer, en este mismo espacio, vamos a realizar 3 varetas, 2 cadenetas y 3 varetas más. Bien, ya unimos aquí las 2 vueltas. Ahora vamos a realizar 2 puntos deslizados hasta colocarnos aquí en este espacio. A partir de aquí de este espacio vamos a subir con 3 cadenetas y ahí mismo realizamos las 3 varetas, es decir, hasta tener el grupo de 3 varetas, seguido de 2 cadenetas, perdón, 3, y aquí mismo 3 varetas más.
Aquí ya vamos a ir realizando grupos de 3 cadenetas. Bien, a partir de aquí ya tenemos los dos grupos de 3 seguidos de 3 cadenetas. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenetas. Aquí en este espacio unimos nuevamente 1, 2, 3 cadenetas y en este espacio unimos otra vez 3 cadenetas y en el siguiente grupo vamos a realizar dos grupos de 3 varetas seguidos de 3 cadenetas. Tenemos las 3 varetas, 3 cadenetas y ahí mismo otras 3 varetas más. Esto es lo que vamos a ir realizando en toda esta vuelta. Nos va a ir quedando ya los motivos que vamos a utilizar. Nuevamente aquí realizamos 3 cadenetas. En el siguiente espacio unimos con medio punto 3 cadenetas y en el siguiente unimos 3 cadenetas y en el siguiente recuerden que realizamos el grupo de 3 varetas. Seguido de 3 cadenetas, 3 varetas más. Y ahora unimos aquí. Recuerden que con 3 cadenetas y unimos. 3 cadenetas y unimos. 3 cadenetas y vamos a armar el otro grupo. Así es como vamos a ir avanzando esta vuelta. Bien, aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Recuerden, aquí unimos con este extremo y a partir de ahora ya unimos, ya tenemos aproximadamente, son 22 motivos que vamos a formar en total, son 11 de cada lado. Bien, a partir de ahora ya unimos, subimos con 3 cadenetas, vamos a realizar, aquí vamos a realizar otra vareta más, aquí una vareta más, tenemos 3 y 3 aquí en dentro de este espacio. Total vamos a tener 6 varetas seguido de 3 cadenitas. Bien, aquí ya tenemos 6, 1, 2, 3 y haremos lo mismo aquí. En este mismo espacio vamos a colocar 3 varetas. Y realizamos las 3 varetas de aquí, las anteriores que ya habíamos realizado. Así es como vamos a ir formando los motivos. Recuerden, ahorita son 6 varetas de cada lado. Nos va quedando de esta manera. Ahora sí, vamos a hacer solamente 2 cadenetas y a partir de ahorita unimos aquí dentro de este espacio y vamos a realizar 1, 2 y 3 medio puntos. Nuevamente 2 cadenetas y nos vamos aquí. Recuerden que hacemos las 3 varetas que habíamos hecho anteriormente y 3 que vamos a hacer dentro del espacio. Total son grupos de 6 varetas. Seguimos con 3 cadenetas, nuevamente 3 varetas aquí. Nuevamente tomamos las 3 varetas anteriores, las vamos a hacer también. Así que ya tenemos aquí las 3 que... Entonces ya tenemos 6. Nuevamente 2 cadenetas
y aquí en este espacio, en este arquito que hay aquí, unimos y realizamos 1, 2, 3 medio puntos. Nuevamente 2 cadenetas y nuevamente regresamos a hacer ahora los grupos de 6 varitas. 3 cadenetas y ahora otra vez 3 ahí mismo. Acuérdense que hacemos los grupos de 6. Bien, esto es lo que vamos a estar repitiendo en esta vuelta y nos va a ir quedando de esta manera. Aquí ya vamos terminando esta cuarta vuelta. Unimos con el otro extremo y nuevamente levantamos 3 cadenetas. Anteriormente hicimos grupos de 6 varetas, ahora vamos a hacer grupos de 9 varetas. Es decir, levantamos nuevamente las 6 varetas anteriores. De esta forma vamos realizando las mismas que hicimos anteriormente. Tenemos 6 y aquí en este espacio realizamos otras 3 para tener un total de 9 varetas. Seguido de 3 cadenitas. Nuevamente 3 varetas aquí. Y empezamos ahora a levantar las varetas anteriores. Así vamos a ir realizando las otras 9 varetas. Nos va a quedar de esta manera. Y ahora aquí lo que vamos a hacer, nuevamente hacemos 1, 2 cadenetas. Y aquí donde nosotros hicimos 3 medio puntos, introducimos en medio y realizamos un medio punto. 2 cadenetas más y hacemos nuevamente los grupos de 9 varetas. Aquí ya tenemos los 9. Y recuerden que aquí unimos con 2 cadenetas, unimos aquí con un medio punto, 2 cadenetas y volvemos a realizar el grupo de 9 varetas. Así nos van a ir quedando ya los motivos en esta cuarta vuelta, la quinta vuelta, porque ya tenemos 4, la quinta vuelta. Aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer, unimos aquí con un medio punto, 2 cadenetas y unimos con el otro extremo. A partir de aquí vamos a hacer otra vuelta más, pero ahora de manera diferente. Vamos a subir con 4 cadenetas, 1, 2, 3, 4 cadenetas. Y vamos a dejar un espacio. Después de ese espacio, en el otro, vamos a hacer una vareta. Nuevamente, una cadeneta. Y dejamos un espacio en el siguiente espacio. Una cadeneta, un espacio en el siguiente, en el segundo espacio, hacemos una vareta. Nuevamente, una cadeneta. Y aquí dejamos este espacio en el que sigue. A partir de aquí vamos a realizar 2 cadenetas y haremos lo mismo. Ahora aquí colocamos y hacemos una vareta, una cadeneta, dejo un espacio en el que sigue otra vareta, al que sigue una cadeneta, dejo un espacio en el que sigue otra vareta, una cadeneta, dejo un espacio y en el que sigue otra vareta. Aquí llegamos a este punto, pero lo vamos a dejar inconcluso aquí, en este ladito, ya cuando llegamos a esta parte. Entonces, volvemos a hacer otra vareta aquí y cerramos las dos. Unimos las dos de esta manera.
aquí nos va a quedar así. Aquí son 4 varetas y aquí estas dos van unidas. Ahora seguimos nuevamente 1, dejo un espacio en el que sigue. Así vamos a ir repitiendo toda esta vuelta hasta llegar al otro extremo para seguir con nuestra puntada. Les digo, dejo un espacio en el que sigue. Aquí tenemos 2 cadenetas, pasamos a el otro extremo, una cadeneta, dejamos un espacio en el segundo espacio, hacemos la vareta, una cadeneta y una vareta aquí. Recuerda que en las partecitas bajas es ahí donde unimos 2 puntos. Nuevamente aquí hacemos esta vareta inconclusa, porque recuerden que aquí es la parte bajita. Entonces aquí hacemos otra vareta y unimos para tener la unión de 2 aquí abajo. Lo mismo hicimos aquí de este ladito. Entonces a partir de ahorita vamos a seguir igual, una cadeneta, una vareta en el segundo espacio, una cadeneta y una vareta en el segundo espacio. Así vamos a ir avanzando esta vuelta hasta llegar al otro extremo. Aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Recuerden que aquí realizamos una vareta inconclusa porque aquí la vamos a unir con el otro extremo y nos queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado, subimos con una cadeneta y aquí mismo vamos a realizar un medio punto. Ahorita lo que vamos a hacer es una vuelta de puro medio punto, es decir, aquí hacemos 2 medio puntos, 2 en este lado y 3 aquí, 2 y 3. Aquí hacemos 2, aquí hacemos 2, en este otro espacio 2 y en estos lados vamos a hacer solamente 1, aquí y aquí 1. Aquí nuevamente realizamos 2 medios puntos. Esta es la otra vuelta que vamos a ir realizando puro medio punto en todo alrededor. Aquí llegamos a la parte del centro. Recuerden que ahí hacemos 3. Esta es una orillita que le va a ir quedando. Recuerden, aquí hacemos 2 de los lados. Y ahorita que lleguemos a la parte baja, vamos a hacer solamente 1. Aquí 1 y 1 aquí. Y seguimos con los 2. Esta es la vuelta que vamos a repetir. Le vamos a ir repitiendo y nos va a ir quedando de esta manera. Bien, aquí ya estamos llegando al final de esta vuelta. Recuerden que son 2 cadenetas y una aquí. Ahora lo que vamos a hacer, unimos con el otro extremo donde hicimos igual un medio punto y lo podemos dejar ahí. Ya no voy a usar este color por ahorita, en esta vuelta ya no la voy a seguir usando. Podemos hacer 2 cosas, podemos aquí cortar la hebra y luego volverla a poner, o solo y simplemente hacer unas 4 cadenetas, 5, dejarlas pendientes para más adelante, aunque la verdad yo en este caso sí la voy a cortar para poner la otra hebra del otro color. Bien, ahora vamos a trabajar con este otro color. Yo en este caso corté la hebra porque no quiero luego que se vea muy feo aquí, porque vamos a hacer puras cadenetas. Entonces ahorita le hacemos el nudito y colocamos el hilo. Lo vamos a colocar aquí precisamente donde dejamos un aquí en este espacio,
Ya colocamos la hebra. Ahora sí, vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. ¿Por qué? Ahora en el que viene, porque aquí están incluidas 2 más, en el que viene hacemos una vareta doble, es decir, de 2, aquí vamos a montar 2, entonces hacemos 1, 2, contamos 1, 2, en el tercero realizamos prácticamente una vareta doble. Ahora 2 cadenetas y solamente vamos a hacer una lazada y hacemos 1, 2, contamos en el tercero, ahí vamos a hacer una vareta pues normal, la normalita que hacemos de una sola de un solo nudo. Entonces 2 cadenetas, hacemos nuevamente aquí la normal, una vareta normal, aquí 1, 2 y aquí contamos 2 espacios, en el tercero hacemos prácticamente la vareta doble, es decir, de 2 lazadas, aquí, perdón, 2 lazadas. Entonces realizamos 1, 2, 3, 4. Ahora 2 cadenetas y aquí va a ser de 3 lazadas, ¿sí? Entonces contamos 1, 2 y aquí en este espacio realizamos la de 3 lazadas. Nuevamente 2 cadenetas, hacemos una triple, dejamos un espacio en el que sigue, hacemos la dobles. Ahora 1, 2 cadenetas, hacemos el de 2 lazadas, dejamos 2 espacios, en el tercero realizamos la vareta doble. Nuevamente 1, 2 cadenetas y la vareta normal la vamos a hacer aquí. Nuevamente 2 cadenetas, pasamos aquí, recuerden. Esta es la vuelta que le vamos a ir realizando con este color azul. Y luego vamos a seguir nuevamente con el color gris, repitiendo nuevamente todos los pasos que dimos aquí, las mismas vueltas que dimos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en color azul acero y luego con el azul, una vuelta nada más de azul fuerte. Bien, seguimos aquí, 2 cadenetas, 2 lazadas, dejamos el espacio y aquí hacemos la vareta de 2 lazadas o doble, y aquí hacemos la de la triple, 1, 2, 3, aquí unimos. Recuerden, esto es lo que vamos a ir repitiendo en esta vuelta. Recuerden que estamos trabajando ya con el color, es la única vuelta que le vamos a hacer ahora de color azul. Y así nos va a ir quedando. Aquí ya hemos terminado esta vuelta. Vean, les muestro cómo está quedando. Y ahorita lo que vamos a hacer es unir aquí en el otro extremo. Unimos. Y puedo cortar esta hebra, que es la única, a partir de ahora es la única vuelta que vamos a hacer con este color. Bien, ahora que terminamos de poner este color fuerte, ahora vamos a poner el otro color más bajo. Pero para ello quería comentarles lo siguiente, que es necesario tener muy presente aquí que vamos a trabajar con estas partes, aquí donde están las partes bajas, ¿sí? Aquí donde se arma como un piquito, aquí en las partes bajas, ahí vamos a empezar. Aquí igual, para que ustedes me puedan entender aquí. Entonces, para que eso suceda, nosotros tenemos que colocar el hilo, ¿sí? Donde ustedes quieran, pero tendrá que ser acá o acá, en estas partecitas. En la parte baja, ahí vamos a empezar. Entonces vamos a colocar nuestro hilo
Recuerden que aquí vamos a realizar 3 cadenetas y vamos a hacer la primera vuelta. Para ello vamos a realizar lo mismo, 3 cadenetas, 2 varetas y realizamos así de esta manera el grupo de 3. Ahora vamos a hacer nuevamente otra vez un grupo de 3, pero solamente que aquí dejo este espacio y en el siguiente vamos a realizar otra vez el grupo de 3. Nuevamente 2 cadenetas, dejo este espacio y en el siguiente realizo mi grupo de 3 varitas. Nuevamente 2 cadenetas y en el siguiente realizo mis 3 varitas. Así de esta forma va a ir quedándonos. 2 cadenetas, 3 varitas. Recuerden que estoy dejando un espacio para realizar el grupo de 3 varitas. Bien, aquí les muestro para que ustedes puedan entenderlo mejor. Aquí siempre donde está la parte baja del pico siempre va a haber uno, igual que aquí. No sé si puedan verlo, aquí debajo del pico hay uno más aquí arriba. Entonces este precisamente es un motivo y así se van a ir realizando todos los motivos. Así le vamos a dar toda esta vuelta. Bien, aquí ya estamos finalizando esta vuelta, solamente que aquí lo que vamos a hacer, haremos lo siguiente, vamos a cargar aquí en la aguja, hacemos una vareta de 2 sacadas aquí y ya quedamos en este mismo lugar. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque más adelante, en la otra vuelta que vamos a hacer, aquí arribita va a quedar un espacio que es donde vamos a iniciar con la tercera vuelta. Entonces aquí seguimos con esta segunda vuelta que igual recuerden que se trata de 3 grupos de vareta en cada espacio, seguido de 2 cadenitas. Esto es lo que vamos a seguir realizando. Bien, vamos a darle la vuelta y cuando regresemos aquí, en este espacio es donde vamos a trabajar lo que sigue, es decir, la tercera vuelta. Pero es necesario hacer esto para que ya cuando nosotros vengamos aquí clarito vamos a subir en esta parte. Bien, aquí ya hemos llegado al final de esta vuelta. Lo que vamos a hacer, unimos y realizamos 2 puntos deslizados. Recuerden, subimos con 3 cadenetas y aquí es donde vamos a hacer la tercera vuelta, donde realizamos 3 varetas, 3 cadenetas y 3 varetas, grupos de 3. Posteriormente realizamos 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio unimos con un medio punto. Posteriormente 3 cadenas y en este espacio unimos 1, 2, 3 y en este espacio colocamos nuevamente los 2 grupos de 3 varetas, es decir, una aquí, seguido de 2, 3 cadenetas. Ahí mismo realizamos 3 varetas más. Aquí vamos a ir avanzando de esta manera, recuerden. Posteriormente aquí 1, 2, 3 cadenetas, unimos en este espacio 3 cadenetas, en el siguiente espacio 3 cadenetas y realizamos los grupos de 3 varetas, seguido de 3 cadenetas, 3 varetas más.
Así es como vamos a ir realizando esta tercera vuelta en este color bajo, y les muestro cómo nos está quedando aquí. Aquí, sobre todo en esta parte que les dije que aquí va a quedar un espacio y aquí se iba a realizar, y estamos tomando la parte que va hacia abajo aquí, de la parte del piquito, de este pico aquí abajo. Entonces de esta manera va a ir subiendo. A partir de aquí, de lo que ya empezamos nuevamente las vueltas, a partir de aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a ir colocando, recuerden, el color azul después de que terminemos todas estas vueltas, toda a ver, 3, 7 vueltas, y la 8, acuérdense que es esta. Entonces volvemos a empezar, pero ya les dije que hay que tener cuidado cuando vayamos a poner nuevamente el hilo, siempre empezar por esta parte donde bajan los piquitos, aquí siempre. Entonces ahí es donde debemos siempre iniciar. Ahora sí vamos a trabajar repitiendo lo mismo hasta tener la medida que nosotros necesitamos. Bien, aquí les muestro ya cómo hemos avanzado hacia abajo. En este caso le he dado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. O sea, vueltas aquí en el motivos, ¿sí? Aquí en este último, pues ya aquí se supone que debemos hacer la línea que es de medios puntos con el mismo color, pero como ya hemos llegado hasta la altura que yo quiero, ¿sí? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña orilla con puro medio punto, pero con este otro color, con el color fuerte. Bien, ahorita vamos a colocar ya el hilo para hacer ahora sí que la última vuelta. Antes de ello quería también comentarles cómo nos fue quedando esta parte que les había comentado anteriormente. Es decir, al iniciarlo aquí, otra vez el otro color, recuerden cómo nos va quedando. Aquí tenemos 2 y nos queda entrelazados. Aquí va otro, aquí va uno, luego nuevamente van otros 2. Así es esta puntada como la fuimos realizando. Recuerden que va de cierta manera, vamos colocándolo así, y luego uno a la mitad de la otra parte. Así nos va quedando para que agarre este toque como si fuera un holán o sí, como si fueran holanes o estas partes tejidas. Bien, aquí ya coloqué el hilo. Entonces lo que vamos a hacer, recuerden, subimos con una cadeneta y empezaremos a realizar una orillita de puro medio punto. Aquí 1, 2, y vamos a realizar 2 en estas partes, en estos espacios. Ahí vamos a realizar de a 2, mientras voy a ir perdiendo esa hebra. Así vamos a ir realizando toda esta vuelta, esta última vuelta. Y aquí podemos cortar la hebra. Bien. Aquí realizamos 2 en el siguiente espacio. Puro medio punto con este color. Aquí en estas partes bajas, en estas partecitas, ahí solamente vamos a realizar 1. Así vamos a ir avanzando esta vuelta. Esta es la última que vamos a ir haciendo de este color. Así nos va a ir quedando. Aquí vamos terminando ya esta vuelta. Ahora nos queda unir los 2 extremos. De este ladito nos toca unir, y ahora sí realizamos otro más y podemos cortar la hebra. Aún así solamente nos faltaría perder la hebra con la aguja,
Y así es como nos ha quedado la orilla de nuestra blusa. Toda esta orillita quedó con puro medio punto y en color fuerte. Ahora sí vamos a hacer las mangas. Bien, aquí les muestro ya cómo nos ha estado quedando, cómo nos quedó toda la parte de abajo con esta pequeña orilla, pero ahora nos vamos a ir con la parte de la manga. Les comento que aquí la manga, esta otra manga yo ya la terminé y nos va a quedar de esta forma. Aquí este pedacito y aquí nos forma muy bien. Apenas va a tener una orillita del color bajo que estamos utilizando. También quería comentarles otro detallito más. Al inicio le puse 10 motivos aquí. 11 motivos, pero como vi que estaba quedando muy grande aquí, o sea, la verdad es, yo soy talla grande, pero sería como para una talla más grande todavía, entonces la verdad le quité un 1, entonces quedó de 10 y 10 atrás, que son 20 motivos. Por esa razón es que aquí en la manga hice un cambio también. Ahorita les muestro. Aquí solamente dejé 3 cadenetas aquí. Anteriormente había yo puesto 12, pero lo reduje a 3. ¿Por qué? Porque quité un motivo. Un motivo es de este que se supone que lleva pues toda esta parte de aquí, ¿verdad? Que serían como 15 puntos. Entonces, para terminar el motivo, pues me hacían falta solamente 3 cadenetas. Entonces, ahí lo reduje. Por eso es que la manga nos queda de esta manera. Esta sí es una talla grande, pero para una extra grande, pues ahí sí quedaría las 12 cadenetas aquí. Bien, así nos va a quedar la manga. Solamente le di aquí 3 vueltas y 4 vueltas con medios puntos, 2 de azul, 1 de color bajo y uno finalizamos con uno azul fuerte. Bien, ahora sí vamos a trabajar la manga. Bien, ya hice mi nudo. Ahora lo voy a colocar en esta parte, una partecita de aquí. Ahora bien, vamos a subir con 3 cadenetas y realizamos ahí mismo 2 varitas más, porque en total vamos a tener 3. Nuevamente 2 cadenetas y aquí donde estamos en la parte de la sisa vamos a realizar solamente aquí en esta parte donde dejamos los 3, vamos a realizar 3 varetas. Seguimos con 2 cadenetas y ahora sí pasamos a este espacio para que sigamos trabajando ya lo que de manera tubular vamos a ir trabajando ya nuestra manga. Recuerden que le vamos a dar 3 vueltas. Entonces seguimos, aquí vamos a seguir normal con esta puntada, 3 varetas en cada espacio, seguido de 2 cadenetas. Así vamos a seguir y ya tenemos la primera parte de aquí de la manga de nuestra sisa. Bien, aquí ya estamos llegando al final de esta primera vuelta que le estamos haciendo a la manga. Aquí recuerden, unimos los 2 extremos con un punto deslizado. Ahora con 2 puntos deslizados nos llegamos hasta aquí. Ahora bien, a partir de aquí subimos con 3 cadenetas, realizo una vareta y de aquí nuevamente en el otro espacio realizo 2 varetas. Ahora 2 cadenetas y seguimos normalmente con 3 varetas, 2 cadenetas.
Recuerden que aquí lo que estamos haciendo en la parte de abajo prácticamente pues es ir reduciendo tantito nada más en esas 3 vueltas que vamos a hacerle, pues parte de lo que es la manga. Entonces nos quedaría de esta manera. Aquí ya hemos llegado al final de esta vuelta. Ahora vamos a unir aquí con este extremo. Ahora bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a hacer 3 puntos deslizados y nos colocamos en este espacio. Ahora sí, subimos con 3 cadenetas. Ahí mismo realizamos solamente 2, porque recuerden que aquí ya estamos cerrando. Entonces 2 nada más, 2 cadenetas y seguimos normalmente con 3 varetas. Seguido de 2 cadenetas, nuevamente 3 varetas. Así vamos a dar esta última vuelta para iniciar luego con las vueltas de medio punto. Aquí ya estamos finalizando esta vuelta. Recuerden que aquí solamente vamos a hacer 2 varetas y las vamos a unir porque aquí no hay ninguna, aquí no iba a haber ninguna cadenita. Entonces ya terminamos las 3 vueltas, así que a partir de ahorita voy a hacer un punto deslizado para colocarme en este punto. Subo con una cadeneta y voy a empezar una fila de puro medio punto, es decir, uno en cada espacio. Aquí igual uno, aquí uno, y así vamos a darle la primera vuelta que vamos a hacer con puro medios puntos. Recuerden que vamos a hacer 4 vueltas de medio punto, 2 de color azul, 1 de color bajo y el último igual de color azul fuerte. Aquí ya estamos finalizando esta primera vuelta y aquí solamente lo que vamos a hacer, unimos, perdón, aquí falta uno, y unimos aquí con un punto deslizado. A partir de ahorita vamos a realizar lo mismo. Levantamos una cadeneta y en el mismo espacio realizo un medio punto. Y ahora sí realizamos una vuelta normal de medio puntos, porque ahora lo vamos a hacer justamente uno en cada espacio. Así lo vamos a ir avanzando. Uno en cada espacio donde corresponde. Esta es la segunda vuelta. Aquí ya estamos finalizando esta segunda vuelta. Aquí solamente unimos y con un punto deslizado. A partir de aquí le voy a poner un pequeño separador y lo voy a dejar de esta manera porque no vamos a quitar la hebra. Ahora vamos a trabajar con el color, el otro color, y también le vamos a dar una vuelta, pero vamos a hacerle un nudito y lo vamos a colocar. Lo colocamos y aquí subimos con una cadeneta y realizamos lo mismo en cada espacio, un medio punto, mientras voy a ir perdiendo la hebra que aquí abajito, la hebra la vamos a ir perdiendo. Así nos vamos a ir realizando esta tercera vuelta de medios puntos. Aquí ya llegamos al final de esta vuelta. Lo único que vamos a hacer es unir los dos extremos, sacamos ya y cortamos la hebra. Esta hebra solamente lo que vamos a hacer es perderla después. Ahora sí vamos con el hilo de atrás. Recuerden que lo teníamos en pausa. Quitamos ya el separador. Y ahora sí vamos a realizar la última vuelta.
Bien, ahora lo vamos a sacar de este lado. Ya tenemos la hebra y ahora sí hacemos una cadeneta ahí mismo y lo vamos a colocar ahí en ese lugar. Ahí vamos a hacer el primer medio punto. De ahí vamos a continuar realizando un medio punto en cada espacio y vamos a aprovechar a perder esa hebra del color anterior. Así vamos a ir avanzando por toda la orillita. Ya esta sería nuestra última vuelta en nuestra manga. Bien, aquí estamos terminando. Ya estamos en la última vuelta. Y lo único que nos queda es unir los dos extremos. Y de ahí podemos ya cortar la hebra. Ahorita lo que nos queda es guardar la hebra. Ahora sí que guardar el hilo con la aguja para terminar. Bien, ya puse la aguja. Ahora vamos a ir metiendo y sacando aquí para que hagamos un nudito más o menos aquí abajo. Recuerden que es para que no se nos desbarate. Poco a poco y lo vamos a ir perdiendo. Y ya después solamente vamos a cortar la hebra. Ahora sí podemos cortar. Bien, así es como nos ha quedado ya finalizado este último proyecto, esta blusa. Ahora sí que les pedimos que si les gustó este video lo compartan, nos regalen un like y les agradezco todos sus comentarios muy lindos que nos hacen llegar. La verdad se los agradezco y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.